Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y a la vuelta de la publi os habíamos dicho que íbamos a tener entrevistas muy interesantes. En el programa nos gusta siempre invitaros a que permanezcáis con nosotros y aprender siempre cosas, o por lo menos lo intentamos. Bien, a la hora de componer, a la hora de escribir, redactar un currículum es importantísimo, es el primer paso para que cuando lo enviamos, que además ahora ya se utiliza no el correo ordinario, sino a través de redes sociales, a través de internet, pues que la persona, si lo ve atractivo, finalmente decida o no llamar. Hoy con este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, se llama José Miguel Sánchez y él es psicólogo de empresas y sobre este tema pues sabe muchísimo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Últimamente prima mucho, ha cambiado la forma de enviar un currículum, ¿verdad? Ya no se utiliza esto de la carta y el sello, ya pasamos a correo electrónico, e incluso los directivos también a la hora de buscar un perfil se mueven mucho por redes sociales, analizan muchas redes sociales. De hecho, fíjate, de la parte que estás hablando es la parte de reclutamiento. El reclutamiento, que es lo que hacen las empresas para buscar a las personas que, bueno, pues a los candidatos, futuros candidatos para puestos de trabajo, ha cambiado, y lo que antes era, lo que tú, como bien has dicho, sello y carta, ahora se ha convertido en utilizar redes sociales, sobre todo LinkedIn, que es la red social para directivos y profesionales que más se utiliza, y luego a través de Facebook y Twitter está empezando a entrar, que es una red a la que ya el resto de personas bueno, pues pueden acceder y enviar su currículum. Recibir un currículum por carta cada vez es más raro. Las empresas, de hecho, en redes sociales, hasta el punto de que la mayoría de las empresas tienen su propia página de Facebook donde te piden que dejes su currículum allí, con lo cual la carta y el sello cada vez es más raro. Sin embargo, en empresas más pequeñas sigue siendo algo habitual, que no están muy metidas en todo este mundo del 2.0, sigue siendo habitual que reciban el currículum, pues imaginémonos un restaurante o taller mecánico, o bueno, pues este tipo de empresas de pymes todavía sí que aceptan el currículum. Podemos hablar que, digamos, la red social más seria a la hora de chequear un currículum y de verlo puede ser LinkedIn, sí. Porque Facebook es de alguna manera pues para socializar más, a lo mejor entre amigos, colgar fotitos, y Twitter pues es un mensaje tan instantáneo que realmente sí ahí puedes ver un poco la ideología de la persona, a lo mejor, o qué tipo de contenidos lanza. Con todo esto vas organizando también una idea muy clara sobre la persona que tienes enfrente, pero yo creo que LinkedIn a día de hoy es la más seria. Yo siempre lo he dicho, que a través de LinkedIn sí han surgido oportunidades de trabajo, y nunca una manera pues a lo mejor de ligar o una manera de entablar conversación y nada, es muy directa profesionalmente hablando. Fíjate, tienes razón, y si me permites te voy a poner matices a lo que has comentado, porque desde el punto de vista de la empresa está cambiando un poco. LinkedIn, como dices, es la más seria, es la más profesional, y además su objetivo es ese, es que sea como una red de profesionales donde, bueno, pues tanto la empresa que está buscando como el candidato que está buscando pueda encontrar ahí su lugar para que al final se conecten. Sin embargo, Facebook tiene una ventaja sobre LinkedIn, y es la cantidad de personas que tienen Facebook en comparación con la cantidad de personas que tienen LinkedIn. Con lo cual, desde el punto de vista de la empresa, el tener su página de Facebook le va a hacer llegar a muchos más candidatos en el caso de que tenga ofertas. Entonces, esto está haciendo que Facebook se empiece a mover mucho más por ahí. Y Twitter, tú no puedes poner un currículum vitae en 140 caracteres. Sin embargo, en 140 caracteres sí que puedes dar una idea, sí que puedes seguir a la empresa, sí que puedes seguir al responsable de recursos humanos, y bueno, pues siguiéndole, respondiendo a alguna de las cosas, ellos ya están viendo qué tipo de persona eres, qué tipo de cosas te interesan, no te interesan, e incluso en algunos casos, en Estados Unidos, que ya está muy muy avanzado, pero en España tardamos un poco más, pero al final cuando nos ponemos en serio, y Twitter es lo que está entrando más ahora mismo en Estados Unidos, pues algunos ponen incluso un pequeño vídeo de quiénes son ellos, o sea, en el tweet, un link al vídeo. Es decir, LinkedIn, lo que tú dices, Facebook tiene una extensión en cuanto a personas geográficamente tremenda,
y Twitter está empezando a ganarse su pequeño terreno. ¿Cómo está cambiando todo, verdad? Porque también ahora mismo las empresas valoran mucho, incluso las editoriales, a la hora de apostar a lo mejor por un escritor, se fijan mucho en si tiene muchos seguidores o no el autor. Sabemos que en este país no se vende apenas un bendito libro o un disco, y entonces de alguna manera las redes sociales ayudan mucho. Y también si poco a poco te vas convirtiendo en cualquier profesión, pero el complemento lo llevas como community manager, esto las empresas ahora mismo para ellos supone un atractivo muy fuerte. Mira, de lo que estás hablando al final es de marca personal. Lo de las editoriales, el otro día hablaba con un amigo que acababa de escribir un libro y me decía, la media son 180 libros. De libros vendidos en España, 180 libros. Claro, si tú tienes 6.000 seguidores en Twitter, o 2.000 en LinkedIn o lo que sea, Facebook. Oye, pues al final el editor dice, pues por muy mal que sus amigos tal, que sea un 10%, libro. Claro, que sea un 10%, pues ya estamos hablando de que tengo un número aquí que va a superar la media. Entonces, sí, los editores me consta que se están fijando y que al final, lo cual desde mi punto de vista puede ser en un momento dado un error. Desde un punto de vista de negocios, claro, pero desde un punto de vista real, probablemente las personas a las que están siguiendo tantas personas, luego cuando van a escribir un libro no tienen ese criterio o esa capacidad que pueda tener otro que simplemente no se ha interesado en redes sociales. Pero claro, desde un punto de vista de negocio está claro que es absolutamente... Lo que sí que está claro es que está cambiando todo muchísimo, y si nos centramos también a la hora de redactar un currículum, ¿cuáles son estas pautas de maquetación? ¿Cómo tenemos que organizar también un buen contenido para que resulte a golpe de vista muy atractivo? Porque de algo que adolecemos todos es de tiempo. Tú lo has dicho perfectamente. Es tu tarjeta de presentación, es como tu escaparate. No tiene que ser más largo de una página, nunca. Tienes que tener muy claro qué es lo importante de lo que has hecho. No empieces a poner montones de cosas, no empieces a llenarlo de montón de letras, de frases que al final van a hacer que la otra persona no quiera leerlo, no. Muy conciso, pero muy a lo importante. ¿Qué he hecho? ¿Cuáles han sido mis responsabilidades principales? Por supuesto, la primera parte van a ser datos personales. En España todavía no todos los datos personales se ponen. En otros países datos personales ya no se ponen, por un tema de igualdad de oportunidades, temas como el sexo, incluso a veces el nombre, por supuesto la foto ya no existe. ¿La fecha de nacimiento? Nada, ni mucho menos. En España todavía sí, con lo cual, mientras esto no cambie, seguimos poniendo nuestros datos personales. A continuación, lo que vamos a poner es nuestra formación académica. El orden va a ser primero lo último que hemos hecho. Y así en orden inverso. Lo último que hemos hecho es lo primero que tiene que ver la persona. Y démosle importancia a lo importante. Es decir, no pongamos un cursito de no sé qué que hice hace 15 años. Eso no interesa, entre otras cosas, porque probablemente ese conocimiento ya no lo tenemos. Es obsoleto. Claro, pongamos lo que es importante y lo que nos va a diferenciar. Tengamos en cuenta que eso es lo que va a hacer que la persona decida si te ve a ti o a cualquiera de los otros 800 que le han llegado. Por tanto, tienes que tener algo que la persona lo vea y diga, lo quiero a esta persona. ¿Recomiendas cartas de recomendaciones de personas de tu profesión? Depende del nivel. ¿Sí? Depende del nivel. Para niveles más de profesionales, no de responsabilidad, no directivos, bueno, pues siempre es una ayuda. En el nivel de directivos, mandos, tal, probablemente esa no es la diferencia, porque ellos van a pedir referencias por otro lado. Pero nunca vienen mal. Eso sí, no enviemos una carta con 3 cartas de recomendación, más nuestro currículum, más no sé cuántos, que al final volvemos a lo que tú has dicho al principio, no se lo va a leer. ¿Y una carta de presentación? Una carta de presentación, yo cada vez voy menos a ellas. Sé que todavía se utilizan, pero la carta de presentación más o menos todos dicen lo mismo. Por lo tanto, y eso antes sí que servía. Ahora, si tú haces un buen currículum, con las partes importantes, nos ha quedado todo el tema de la experiencia, lo mismo, orden inverso. Primero, lo último que hemos hecho, y con las responsabilidades claras que hemos tenido. O sea, ¿qué hicimos de verdad? ¿Cuáles eran nuestras responsabilidades? ¿Cuál era nuestro trabajo, nuestra tarea? ¿Y qué fue diferencial? Si hay datos cuantitativos, los ponemos, y a partir de ahí el resto de experiencias, teniendo en cuenta que en el resto de experiencias cada vez voy a ir poniendo menos, y mi experiencia de hace 15 años voy a poner como mucho una línea.
la empresa donde estuve, el tiempo que estuve y poco más, porque al final solo tengo una hoja, eso sí, tengo que concentrarlo en lo verdaderamente importante. Así es. Cómo van cambiando las cosas, ¿eh? Cualquiera nos hubiera dicho que en 10 años las redes sociales iban a cobrar esta fuerza. El otro día lo comentaba con una persona, periodista, además muy conocida, y me decía, es que para mí el Facebook y las redes sociales son un trabajo. Según se levanta por las mañanas, tiene que actualizarlo para potenciar sus seguidores y sus contenidos. Y estamos todos en eso, además, ¿eh? Totalmente. Y si me permites los últimos 30 segundos, no nos olvidemos del networking personal. Las redes sociales son claves, son importantes, pero no nos olvidemos que la mayoría de los puestos de trabajo que hay no salen anunciados en ningún sitio. Por lo tanto, nuestro networking, cuando estamos buscando empleo, nuestro networking personal, de amigos, de familiares, de conocidos, tiene que estar ahí, tiene que seguir ahí. Tenemos que anunciarnos mucho, es decir, estoy en búsqueda activa, y decirlo sin ningún miedo. Hay que anunciar el producto que tienes, y en este momento el producto eres tú, tu capacidad para trabajar. Este consejo, no tener miedo ni tener vergüenza de pedir trabajo, ¿verdad? Que es algo muy digno. Y de poder pedir ayuda a las personas que nos rodean, que estamos todos muy cerca. Y si nos ayudamos entre todos, ¿cómo cambiaría la película? Pedir es algo que, vamos, que lo hacen los niños, y nosotros cuando adultos parece que lo olvidamos, pero hay que seguir pidiendo. Gracias hay que seguir pidiendo por estos consejos, y espero que todos vosotros de casa os hayan resultado más que